Desde 1927, los Academy Awards o premios Oscar se han vuelto la máxima fiesta del cine en Hollywood y uno de los más conocidos en el mundo. Hasta la fecha, 90 ceremonias se han llevado a cabo y siempre los productores esperan que su película logre llevarse a casa el mayor número de estatuillas. You think you God Almighty, but you know what you are? Come on! You're a cheap, lousy, dirty, stinking mug! Cuando combinas a un gran director con un gran actor protagonista, es obvio que la Academia amará tu película. A pesar de ser un drama social y violento, logró impresionar al público y por supuesto a los votantes. On the Waterfront obtuvo un total de 12 nominaciones y lograría llevarse un total de 8 Academy Awards, que incluirían el primer Oscar a Mejor Actor para Marlon Brando, el segundo a Mejor Director para Elia Kazan y por supuesto el de Mejor Película. La actriz Eva Marie Saint lograría levantar el de Mejor Actriz de Reparto y otros premios más llegarían como el de Mejor Guión Original y el Mejor Montaje. Además, el mérito a Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística en blanco y negro, categorías que ya no existen. I never knew I could be like this. Nobody ever kissed me the way you do. Nobody? No, nobody. From Here to Eternity, un drama bélico situado en la Segunda Guerra Mundial, es la fórmula perfecta para que los miembros de la Academia voten. Esta película brilla por su estética y la calidad en las actuaciones, con un drama poderoso y sobre todo no podemos olvidar la tan emotiva escena de la playa. Con 13 nominaciones la coronaban como la favorita de la noche y por supuesto lograría llevarse un total de 8 Academy Awards, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director para Fred Zinnemann, el primer premio para Frank Sinatra como Mejor Actor de Reparto, y Donna Reed ganaría a Mejor Actriz de Reparto. También se ganaría el premio a Mejor Guión, hoy considerado a Mejor Guión Adaptado, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Fotografía en blanco y negro. Grabar en la ciudad prohibida no fue un impedimento para Bertolucci. El director nos entregó una de las más geniales obras y un maravilloso biopic acerca de Puyi, el último emperador de China. El equipo de The Last Emperor logró ser nominado a 9 categorías, de las cuales ganaría un total de 9 Academy Awards, que incluían el preciado Oscar a la Mejor Película, el premio al Mejor Director y Guión Adaptado para Bertolucci. Además, los premios a Mejor Diseño de Producción, Música, Sonido, Vestuario, Fotografía y Montaje. Un musical con un estilo particular, dosificado en lo cursi pero sin llegar al extremo. Gigi es un musical que casi nadie recuerda, pero que en su tiempo hizo cantar a los votantes. Se le otorgaron un total de 9 nominaciones, de las cuales lograron ganar un total de 9 Academy Awards. El premio a la Mejor Película, a Mejor Director para Vincent Minnelli, Mejor Fotografía a Color, Mejor Guión Escrito directamente a la pantalla, hoy llamado a Mejor Guión Original. Mejor Diseño de Vestuario a Color, Mejor Dirección de Arte a Color, renombrado como Mejor Diseño de Producción, Mejor Canción Original, Mejor Montaje y Mejor Orquestación de una película musical, la cual se le cambió el nombre a Oscar a la Mejor Banda Sonora. Otro drama bélico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial se coronó como la vencedora de ese año. Ralph Fiennes nos muestra una calidad actoral inigualable y una historia que por medio de flashback nos hace conocer la historia detrás del hombre que agoniza. 12 nominaciones lograría The English Passion, de las cuales lograría un total de 9 Academy Awards. El premio a la Mejor Película. Anthony Minghella se llevaría el premio al Mejor Director, Juliette Binoche a la Mejor Actriz de Reparto. Otros premios serían a la Mejor Banda Sonora de Drama, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, hoy nombrada como Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Diseño de Vestuario. Una cinta musical inspirada en Romeo y Julieta, pero ambientada en Nueva York. Suena interesante, ¿no? West Side Story presenta a dos pandillas intentando ganar terreno, los Sharks y los Jets. Un gran ritmo e impecables números musicales acompañan esta cinta. Cantando y bailando, la cinta lograría un total de 11 nominaciones, de las cuales obtendría un total de 10 Academy Awards. Los productores bailarían al ganar el premio a Mejor Película, y por primera vez en esta lista tenemos a dos directores galardonados, Robert Wise y Jerome Robbins.
Además, Rita Moreno se llevaría el premio a Mejor Actriz de Reparto, al igual que su compañero, George Chakiris, quien tendría el de Mejor Actor de Reparto. Todo culminaría con los premios a Mejor Dirección Artística, Mejor Música, Mejor Sonido, Mejor Vestuario, Mejor Fotografía y Mejor Montaje, una decena de premios ganados. I'm not asking you to forgive me. I'll never understand or forgive myself. And if a bullet gets me, so help me, I'll laugh at myself for being an idiot. Una superproducción como Gone with the Wind no podría quedarse fuera de esta lista. Para el año 1939, un proyecto de tal magnitud sorprendió a todo el mundo. Esta película de amor en tiempos de guerra ha sabido sobrellevar el tiempo, y la calidad aún se encuentra plasmada en cada fotograma. La cinta logró llevarse 13 nominaciones, de las cuales logró conseguir un total de 10 Academy Awards, levantando el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección para Victor Fleming, el primero a Mejor Actriz para la bellísima Vivien Leigh. La gran Hattie McNeil se llevaría a casa el premio a Mejor Actriz de Reparto. La adaptación lograría llevarse a Mejor Guión o Guión Adaptado, Mejor Fotografía Color, Mejor Montaje, Mejor Dirección Artística y 2 premios honoríficos. El primero para William Cameron por su utilización del color y otro para Don Musgrave y Selznick International Picture, como pioneros en la utilización de 2 equipos coordinados en una producción. No hay mejor forma de concluir la épica trilogía de The Lord of the Rings que The Return of the King. Adaptadas de las novelas de Tolkien, estas entregas épicas finalizarían con un total de 11 nominaciones, de las cuales se llevaría a casa un total de 11 Academy Awards. Peter Jackson lograría conquistar los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, además de premios como Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejores Efectos Especiales, Mejor Dirección de Arte y Mejor Sonido. Decir que es épica queda corto para definir esta película clásica de las épocas de Semana Santa. Esta película es impresionante, con sets gigantescos y una trama que nos hace viajar junto a Judas Ben-Hur en una vida de desventuras. La inolvidable carrera de cuadrigas hace que nos quedemos boquiabiertos, logrando 12 nominaciones, ganó un total de 11 Academy Awards. Ben-Hur conquista el premio a la Mejor Película. Su director, William Wyler, ganaría su tercer premio como Mejor Director. Charlton Heston tendría el premio a Mejor Actor y Hugh Griffith a Mejor Actor de Reparto. Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía a Color, Mejor Diseño de Vestuario a Color, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido serían los 11 premios ganados. Titanic no solo supo conquistar a la taquilla, también logró condecorarse como una de las máximas películas nominadas a los premios de la Academia, y por supuesto a la máxima ganadora. El drama y romance situado en la mítica tragedia del hundimiento hizo que su director y su equipo lograran 14 nominaciones y llevarse un total de 11 Academy Awards. James Cameron conquistó al mundo y a la Academia, ganando el premio a la Mejor Película, Dirección y Montaje, además del premio a Mejor Dirección de Arte y Decorado de Set, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Sonido y Mejor Edición de Efectos de Sonido. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita para más contenido. Se graba toma y que la fuerza del cine nos acompañe.